Pasado domingo, en medio de esta instalación de sesiones en el Congreso de la República, pues todos en el país nos sorprendimos con uno de los discursos que dio la oposición, esto que se llama réplica, y fue con la representante por el Partido Cambio Radical del departamento de Arauca, Lina María Garrido. Varias connotaciones, digamos, de este discurso que ella dio, pero sobre todo en la manera en que se dirigió al presidente Gustavo Petro, llamó la atención, se hizo tendencia en redes sociales porque tal vez representó la voz y las palabras que muchos colombianos hoy quisieran exponer frente a la situación y a la realidad que tenemos en regiones como Arauca y regiones como el departamento del Guaviare. Por eso vamos a saludar hasta ahora a la representante por el Partido Cambio Radical por el departamento de Arauca, Lina María Garrido. Representante, muy buenos días y gracias por este espacio aquí en Marandúa. Laura, a ti un abrazo especial, un saludo para todos los que se conectan allí en San José del Guaviare. Para mí es un placer conversar con ustedes de todo lo que ha acontecido después de ese histórico 20 de julio. Sí, señora, yo creo que es histórico sobre todo por el contexto que hoy estamos viviendo en regiones como las nuestras. Y yo quiero comenzar por preguntarle usted ¿cómo se sintió después de decirle pues todo lo que le dijo al presidente Gustavo Petro? Sentí una enorme tranquilidad, Laura, porque le estaba hablando una mujer de territorio. Estaba hablando una mujer de un departamento que, al igual que nos pasa en esa media Colombia, ha sido abandonado, cansado de promesas incumplidas, y no nos gusta cuando nos dan la palabra y después incumplen. Era un momento para decirle: señor presidente, usted está entregando unas cifras después de 2 horas y media que no representan lo que estamos viviendo en los territorios. En el territorio hay violencia, los grupos armados están acabando con el futuro, con los sueños de los campesinos, de los líderes, de la gente que aún le apuesta y sigue viviendo en el territorio. Ese es el país que estamos viviendo y no podía desaprovechar esa oportunidad para decírselo, desnudar la realidad de un gobierno que no ha querido entender que en el territorio están esperando que se resuelvan los problemas, en un territorio que cuando le prometieron el cambio, lo único que ha recibido ha sido una invisibilidad, una desatención, mientras quienes estamos allí viviendo tenemos todos los días que lamentar hechos en los que siguen creciendo víctimas, faltas de garantías para la salud, no hay empleo, las economías están estancadas. Entonces creo que fue en un momento muy corto de tiempo, a comparación de todo lo que él tuvo para exponer los supuestos logros del gobierno, en que le dije: señor presidente, ya deje de mentirle a los colombianos. Y creo que ahí fue la incomodidad que sintieron, pues que definitivamente no terminaron de escuchar a la oposición y salieron del recinto sin tener la grandeza de reconocer y de que lo que estábamos diciendo, ese era el pueblo el que le estaba hablando a un presidente que no ha tenido el liderazgo para llevar a buen puerto los destinos de este país. Representante, nosotros escuchamos su intervención y pues uno se alcanza a escuchar de pronto las interrupciones, los gritos, los abucheos también que habían, los apoyos y demás, pero cuando usted termina o cuando usted está hablando al presidente Gustavo Petro, ¿cuál es esa actitud que él muestra hacia usted, hacia lo que está diciendo? No sé, ¿fue incómodo o fue más bien como que no era con él? ¿Cuál fue como esa percepción o lo que o cómo fue recibido su discurso por este grupo además de los que lo acompañaban, ¿no? Que ya luego también los vimos levantando la mano y gritando reelección. Yo les voy a ser sincera a todos ustedes, como me gusta hablar de frente y decirles lo que pasó en ese momento, en ese detrás de cámaras. El gobierno estaba totalmente dispuesto, había llevado todos los ministros, había llevado toda la cúpula, y tenía, por supuesto, a la bancada del gobierno allí en la Cámara de Representantes. Ellos, después de la presentación que hace el presidente y entrega todas esas cifras y dice que este es el país de la vida y que la economía y que esto y que lo otro, pensó que iba a salir ovacionado y en brazos, como con esa actitud arrogante con la que quiso decirle a los congresistas que en su gobierno había una cantidad de logros sin que nadie le dijera otra cosa distinta. Cuando yo llego al atril, la mayoría de ellos a mí no me conoce, es verdad, porque como ellos no escuchan a la gente,
como ellos solamente se sientan en un escritorio y creen que desde allí van a resolver los problemas del país sin escuchar el verdadero clamor de la gente que vive a las afueras de Bogotá. Entonces, cuando yo empecé a hablar y llamé la atención porque, como dicen en nuestra tierra, huele a azufre. Cuando huele a azufre es porque pasó el demonio. Eso inmediatamente llamó la atención porque cuando habló Paloma y cuando habló Marilén, ellos estaban mirando para otro lado y atendiendo un celular, ni siquiera escucharon con respeto. Entonces, eso me daba a mí fuerza, me dio fuerza para decirle, señor presidente, míreme porque yo estuve 2 horas mirándolo. Escuche lo que le está diciendo una mujer de territorio. Mire, esa gente, Laura, no sabía dónde quedarse. Miraba para otro lado, se incomodaba, le dio piquiña, decían esa vieja que yo mientras estaba hablando, yo estaba mirando todas esas reacciones y empiezan los representantes a gritar, empiezan los representantes a levantarse, que ese es el abucheo y las interrupciones que se encuentran porque lo que yo les estaba diciendo les incomodó tanto y nunca esperaban que una mujer saliera con los pantalones bien puestos a decirle, señor presidente, todo lo que usted está diciendo es mentira. Yo le voy a contar qué es lo que ha representado en estos 3 años su gobierno. Corrupción, criminalidad, inseguridad, desatención en salud, Pero además, narcotráfico. Y miren, de verdad, esa gente, por eso cuando sale SADE, reelección, gritan, quedaron desencajados totalmente. Eso yo le agradezco al Espíritu Santo que me haya dado serenidad, porque por supuesto la tensión que se vivió en ese momento, en cada palabra y en cada frase que yo les iba diciendo, fue un momento bastante difícil, pero que al final terminó uniendo tantos corazones en Colombia que como tú lo dijiste, fue la voz de millones que querían decirlo y nadie se había atrevido a hacerlo. y después de que termina esta reunión, que entendemos también sigue también otro discurso pues de la réplica y demás, es de pronto usted abordada, recibió más comentarios, bueno, ya vimos que en redes sociales pues siempre hay de todos los ámbitos y de todas las opiniones, pero ahí entre sus colegas, de pronto como alguna increpación como directa hacia usted. Mira, no hubo en ese momento sino abrazos, aplausos, felicitación de parte de mis compañeros. Por supuesto, la bancada de gobierno estaba al otro lado tratando de decirle, presidente, o sea, tranquilo, no se preocupe que no le dijeron nada, ¿sí? Como desacreditando lo que había pasado. Pero sé y entiendo, y ustedes pueden verlo, fue mucho después como que el gobierno se dio cuenta de lo que había representado mi intervención, que ahí fue cuando activaron las bodegas y empezaron a maltratarme en esas redes sociales. Ya tengo hasta una supuesta demanda por injuria y calumnia de parte del ministro Armando Benedetti. Entonces, yo les voy a decir algo. Lo que dijo esta mujer llanera, con mucho valor, porque no le estaba diciendo a cualquier persona, se lo estaba diciendo al presidente de la República y a todo su gabinete. Por supuesto, fue muy importante y ha sido trascendental, porque entonces sí, hoy estamos mostrando qué es lo que está viviendo el país y no nos estamos quedando solamente con esas cifras maquilladas que presenta el gobierno nacional y que si vamos a la realidad todas han salido a ser desmentidas. Entonces, no, Laura, yo siento que ahí hubo verdad, Sí. que ahí hubo valor y que hubo una profunda reflexión por parte del país, que no podemos ceder un centímetro y que tenemos que estar muy alertas porque cuando SADE sale diciendo que reelección, eso es lo que quiere el presidente. Quedarse en el poder, perpetuarse en el poder y llevarnos a la peor crisis de destrucción en la que ya no vamos a tener vuelta atrás. Y yo creo que algo muy poderoso de ese discurso y sobre todo de, digamos, que se diferenció en medio de la réplica representante fue que usted dijo, yo voté por usted. Y entonces ahí ya no es una oposición como por ejemplo la de Paloma Valencia, que siempre ha estado en oposición. Y yo ahí le quiero preguntar, ¿en qué momento después de que usted vota por el presidente, de que en algún momento seguramente creyó en esa promesa del cambio, usted se da cuenta que esto no era el cambio que se había prometido? No, eso fue cuestión yo creo, de un año más o menos, porque uno entiende que llegar un gobierno de izquierda, que llegar, digamos, una visión totalmente diferente, pues genera cierto traumatismo. Pero mire, esto yo lo he dicho siempre, desde el mismo momento en que voté, mis decisiones siempre son públicas, porque a mí me gusta asumir las consecuencias y en política uno tiene que ser transparente con la gente. Entonces, cuando yo decía, yo tengo que decirlo acá,
porque como ellos desacreditan que quienes son opositores son oligarcas, son ricos, son poderosos, son gente privilegiada, yo tenía que decírselo para darle contundencia, porque quien estaba hablando fue una persona que creyó en ese cambio. Entonces, ese momento en el que yo veo un país que no está orientado, un país que no habla con sus ministros, un presidente que cambia cada tanto ministro, ya llevamos 55 ministros en 3 años, un país que le digo yo, le advierto todo el tiempo, están matando a la gente. El ELN y las FARC están fortaleciéndose en los territorios y es un presidente que no escucha, que no actúa, que sigue cediendo terreno, que le amarra las manos a la fuerza pública. Entonces, ahí dije, no, esto no, o sea, aquí el tiempo, cada momento cuenta. Cuando empiezo a conocer sobre los escándalos, que la violación del tope de campaña, que lo de Nicolás, los 15.000 millones de Benedetti, dije, no, es que o sea, se supone que esto era lo que ya estábamos cansados de vivir y esto es más de lo mismo. Yo tenía un pecado entonces de haber contribuido a esto, pues entonces mi responsabilidad era mucho más grande y la voz que yo representaba tenía que tener mucha más fuerza. Y es ahí donde yo empiezo a denunciar y empiezo a generar tanta exigencia al punto que en ese momento el ELN me amenaza y las FARC me amenaza. Entonces, aquí hay una mujer que tomó una decisión de vida, que actúa con responsabilidad y que hoy ha desenmascarado a un gobierno mentiroso que traicionó a Colombia y que es posible y estamos en alto riesgo que no nos garantice unas elecciones libres. Representante, y hoy desde las regiones lo que vemos es pues un aumento lamentable de violencia, un retroceso. Acá en el departamento del Guaviare pues hemos vivido, de hecho, una de las situaciones que nos ha puesto en el ojo público a nivel nacional, nos vincula al departamento suyo, Arauca, con el departamento del Guaviare, y es la desaparición y posterior asesinato de 8 líderes que estaban en el municipio de Calamar, que fueron desaparecidos y que por más de 2 meses no se supo de su paradero hasta que finalmente fueron encontrados en una fosa común. Hemos retrocedido en la historia de la violencia del país, pues volver a hablar de fosas comunes tal vez no estaba dentro de ese plan de la paz total, pero hoy es una realidad, pasa en nuestros territorios y lo que la comunidad, al menos acá nos expresa, pues es qué pasa con esta tensión del gobierno y sobre todo de sus fuerzas militares. Usted que ha estado allá justamente en esas discusiones, en esos debates de seguridad, porque esto no es solamente de hecho de nuestros departamentos, yo creo que hoy todos los departamentos tienen en algún grado de deterioro su seguridad y este tema del orden público en las regiones. Sin embargo, el presidente insistió de hecho en ese discurso que más de 600 municipios estaban en completa paz y que la mayoría del país estaba pasando pues en un momento de tranquilidad. Entonces, aquí la pregunta es, usted que ha estado ahí en esa primera fila viendo, ¿qué responde el país, el gobierno, el ministerio, el propio ministro de Defensa frente a estas situaciones que pues no se pueden negar? Laura, ¿cierto que es doloroso? Es doloroso cuando uno está en un territorio en el que ve este tipo de masacres, cuando escucha a un presidente decir que estamos bien. Eso genera mucha indignación, porque entonces que aparezcan 9 personas oriundas de mi departamento en una fosa común después de 2 meses sin saber su paradero, en el que mi departamento lleve en estos 3 años más de 1.000 muertos, 54 secuestrados, funcionarios del CTI, hace poco, hace 2, 3 días secuestraron otros más, todos los días los campesinos, digamos, en esa zozobra, en ese temor, que en cualquier momento estos bandidos lleguen a matarlos, a secuestrarlos, a extorsionarlos como están acostumbrados, retroceder 20 años, ese es el dolor que uno siente. Esa es la indignación de escuchar a un presidente que dice que había dicho que firmaba la paz con el ELN en 3 meses y hoy lo que está es más fortalecida, más grupos criminales, el aumento de hectáreas de sembradas de cocaína, el narcotráfico, y que este presidente no reconozca nuestra realidad, que este presidente pretenda mostrarle al mundo y darle al mundo cátedra de un líder mundial que busca la paz y en su casa estamos nosotros poniendo los muertos todos los días. Escuchar entonces que desacreditaron lo que yo les dije con cifras, diciendo que yo había sido una grosera, una vulgar, una ordinaria,
que yo estaba desinformada y que fue a insultarlos. O sea, ese es el gobierno que nos está hoy liderando. Es ese gobierno que no miró a esos territorios que dijo que iban a ser prioridad, que cuando estaba en campaña le dijo a Duque, deje de estar pensando en la guerra de Ucrania y vaya a ver qué es lo que está pasando en Arauca. Y hoy Guaviare, Bichada, el Guainía, el Meta, el Cauca, el Caltatumbo, todos estamos padeciendo un horror de retroceder tanto tiempo y que nadie responda. Yo he llamado a control político. Yo me paré enfrente de Oti Patiño y le dije, usted no atendió el compromiso, usted abandonó a los colombianos, prefieren darle privilegios a los criminales, colocar a esos que han sembrado tanta violencia en una tarima para que los ovacionen, sacarlos de la cárcel y volverlos gestores de paz y ahí sí entregarles todas las garantías de seguridad para que sigan delinquiendo. Es que yo lo he hecho todo este tiempo, pero ellos se han hecho la vista gorda y pretenden seguirle haciendo a creer al país que son el mejor gobierno y el mejor presidente de la historia. No, señores, no, señores. Y si tanto les incomodó lo que les dije es porque la verdad fue la que salió a la luz en ese momento, donde el Espíritu Santo, gracias a Dios, me iluminó y me dio serenidad para podérselo decir con tanta contundencia y con tanta claridad que llegara hoy a tantos rincones de nuestro país. Laura, ese es el rechazo que tenemos nosotros, que no nos podemos callar. Esa es la realidad que vivimos y yo agradezco hoy tanta solidaridad de tantos colombianos porque no podemos dejar, no podemos callar. Ellos pretenden hoy silenciarme, atacándome, pero no lo van a conseguir. Aquí hay una mujer parada que va a seguir mostrando eso que estamos viviendo tan duro y cruel en los territorios. Y eso quería preguntarle, representante, porque en medio de esos ataques, de esas conversaciones también en redes, pues ha llegado en comentarios también el origen, su apoyo, ese supuesto padrino que le habría acompañado a usted en llegar al Congreso de la República, y hablan del exgobernador Facundo Castillo. Esas digamos, apoyos que no sé si en algún momento se dieron o no. ¿Qué dice usted de esas relaciones o esas vinculaciones que le hacen en las redes? Mire, ellos han buscado se han metido con mi papá. Ahora dicen entonces que yo recibí recursos del ELN y que el gobernador Facundo, que hoy está condenado, en mi departamento, por supuesto, él era gobernador elegido, ya estaba preso en el momento de las elecciones. Y la gente de mi departamento, la mayoría es totalmente facundista, facundistas que me acompañaron porque fueron y ejercieron su derecho al voto, pero desacreditar la verdad que yo develé en ese momento, porque en mi departamento me acompañaron y porque hoy pretenden ligarme a mí con los grupos armados, van a silenciarme. Mire, yo he sido la única, Laura, que he denunciado al ELN y por eso tengo 2 amenazas. Por eso yo ni siquiera me puedo movilizar por las vías de mi departamento, porque yo denuncié que el presidente Gustavo Petro le había ordenado a Olmedo López que entregara contratación a esas estructuras para que se mantuvieran en las negociaciones, en los diálogos de paz, y me amenazó las FARC. Yo he sido la única en este momento que ha alzado su voz porque soy, y puedo dar fe y lo pueden verificar, no tengo ninguna investigación, nunca me he sentado con ningún comandante de esos grupos armados para que me dejen participar en política. Yo soy una mujer que he tomado mis propias decisiones y que he asumido la responsabilidad y el riesgo de hacer política en un departamento tan difícil. Entonces ellos pueden decir lo que quieran, pero que verifiquen mis antecedentes, que verifiquen qué delitos he cometido yo, Lina, porque no van a callarme, porque no van a pretender, sino, entonces que digan, mire, todo lo que rodea ese gobierno, la oscuridad, todo lo que rodea el escándalo. Entonces, yo estoy aquí parada, Laura, parada. Pueden decir lo que quieran, pero aquí lo que hay es una voz valiente que se atreve a decir lo que a los demás les da miedo, y lo entiendo. ¿Quién lo puede decir cuando vive a merced del terror que ejercen estos grupos? La corrupción, todos los casos que se ven cómo se roban la plata de la gente más necesitada, pues yo sí lo estoy diciendo. Y hoy eso es lo que más ha podido incomodar al gobierno, y por eso esas bodegas están completamente activadas. ¿Tiene usted algún temor, representante, por su seguridad? Veíamos el comunicado que emitió el partido Cambio Radical en su respaldo, además responsabilizando al gobierno de cualquier hecho que pueda usted tener, digamos, en su contra. Yo, Laura, uno no puede negar sentir temor,
Uno no puede negar sentir miedo en, entendiendo precisamente la realidad que vivimos y la falta de garantías. El gobierno, desconfío del gobierno de Gustavo Petro. Lo que pasó con el senador Miguel Uribe da cuenta que la oposición no tenemos garantías. A Miguel Uribe no ha presentado amenazas. Yo he presentado 4 amenazas y a mí la fiscalía no me ha resuelto absolutamente ninguna, no hay investigación. Y hoy tengo un esquema de seguridad, Laura, esto, porque un juez de la República me concedió una tutela que tuve que interponer porque el director de la Unidad Nacional de Protección en febrero del año pasado me iba a quitar, me iba a desmejorar el esquema, me argumentó que no me preocupara, que él necesitaba los vehículos y los hombres para otros esquemas y que no me preocupara porque no estaban matando congresistas. Entonces en ese momento fue que puse la tutela. Hoy no me lo han mejorado. Entiendo que decirle lo que le dije al presidente y hablar de todo el terror que estamos viviendo con estos grupos armados me pone en riesgo, pero es una decisión que ya tomé, yo no me puedo echar para atrás. Yo tengo que seguir siendo la voz de los que no pueden hablar. Y si eso me pasa a mí, que es la realidad que está palpante, si le pasó a Miguel Uribe, pues entonces imagínense lo que están viviendo los campesinos, la gente de a pie, a la que ni siquiera la policía o el ejército ha podido llegar a la zona donde viven. Entonces, aquí estamos con la bendición de Dios, pidiendo protección a la Virgen y encontrando alguna solución, porque pues aquí las cosas ya están dichas y se seguirán denunciando, pero las garantías de este gobierno no las ha entregado. Y queda un año, ¿no? Y queda, digamos que prácticamente un año de este gobierno con unas elecciones a puertas y aquí pues lo que, digamos que lo que más nos preocupa es lo que pueda venir y hasta el tono el que pueda llegar también esta discusión que de verdad lamentablemente se ha deteriorado muchísimo y eso no sé si usted también lo ha visto allá al interior del Congreso de la República, representante, porque la discusión antes, digamos, en otros gobiernos siempre estuvo marcada, pues, en cierta medida por esa polarización, pero hoy estamos viendo ataques directos, unos ataques que realmente nos cuestionan mucho esa dignidad con la que se debe abordar un cargo como son los congresistas, el propio gobierno, los propios ministros, que se suponen son los altos, digamos, cargos de nuestro país, y hoy lo que muchas veces nos dejan estas situaciones es esa reflexión de qué es lo que hemos elegido allí en estos cargos altos. Laura, aquí hay algo importante que decir. Claro, eso es criticable y rechazable y ha generado mucha opinión frente al tema. Pero yo les voy a decir algo. La voz que representa el Congreso son la voz de las regiones, la voz de los territorios. Este gobierno está cosechando lo que sembró. Este gobierno fue el que le bajó la altura, el respeto a la honorabilidad que representamos los 3 poderes. Él como presidente y que debe llamar a la unidad nacional, las Cortes y magistrados y el Congreso de la República, que cuando tomaron decisiones que no le gustó al gobierno, inmediatamente salía furibundo a desenfundar una espada, a llevar una bandera de guerra o muerte, a decir en plaza pública que tenían que borrar de la historia a quienes estaban oponiéndose a las reformas sociales del gobierno. Entonces el presidente Gustavo Petro le bajó, no asumió la responsabilidad con elegancia, con compromiso, con respeto por el país, el reconocimiento como supuesto demócrata de la oposición, que con argumentos ha advertido todo este tiempo las máximas procedimientos viciados y la ideologización de cada una de sus iniciativas que le hacen daño al país. Lo hemos hecho, pero ha llegado un momento, Laura, en el que si uno no habla con crudeza, en el que uno no habla con verdad, diciéndole a los colombianos en el lenguaje que entiendan, pues va a pasar que entonces el presidente Gustavo Petro se va a salir con las suyas y es que a perpetuarse en el poder. En Venezuela pensaron que Chávez no haría constituyente y la hizo. En Venezuela pensaron que iban a respetar las elecciones y las maquillaron. Hoy en día lo que hay es un régimen, una dictadura. Entonces, si nosotros cedemos
nos callamos, nos silenciamos ante la barbarie y ante las alertas que se están presentando de falta de garantías para las elecciones del año entrante, ya no va a haber vuelta atrás, ya no vamos a poder retroceder y tenemos que ser crudos. Hay una polarización que no quisiéramos tener y no quisiéramos que nuestros hijos vieran lo que está sucediendo en un momento de muchísima tensión, pero no podemos silenciarnos por ello. Hay que decirle la verdad al país y hay que hablarlo con sinceridad, Laura, y eso es lo que está sucediendo. Tenemos es que pasar la página, pero para eso debemos garantizar que quien se quiere perpetuar en el poder y que quieren cerrar los medios de comunicación y quienes han hecho tantas amenazas al país, pues no sigan en el poder porque están destruyéndolo totalmente. Y Entonces hoy, creo que es un momento de mucha tensión, sí, pero en el que no podemos, en el que no nos podemos callar. representante, a propósito de esto que usted dice, lo hablábamos, el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, pues salió gritando del recinto del pasado 20 de julio, reelección, reelección, ha hecho unas publicaciones, ha hecho unas declaraciones que fueron rechazadas por el mismo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, diciéndole que es tiempo de dejar esas payasadas. Sin embargo, queda la duda si realmente es esta una estrategia del gobierno nacional para buscar la manera de lograr una reelección, algo que en este momento y con la ley que tenemos en el país no es posible. ¿Qué les preocupa a ustedes? Eso precisamente, que ese simbolismo de esos nombramientos son los que estén hoy de las personas más cercanas. Mire, cuando yo me monto al atril a dar mi réplica, el solo hecho de ver a Gustavo Petro, a Montealegre, a Armando Benedetti, a Sade y al ministro Jaramillo, Dios mío, Padre Santos, de verdad que fue para mí, terrible. Ahí es donde uno se da cuenta que el presidente Gustavo Petro cada vez ha radicalizado mucho más. Como yo, como presidente de la República, que estoy tratando de generar un ambiente o que quisiera tener la voluntad de generar un ambiente de tranquilidad y garantías para la democracia del país, voy a nombrar en el último año a una persona como Alfredo Sade, que se la pasa de opinador pidiendo reelección por 20 años, cerrar el Congreso de la República, cerrar los medios de comunicación como mi mano derecha. Ahí está mandando un mensaje. ¿Cómo voy a colocar yo como ministro de Justicia a Montealegre, que de una vez lo que hizo fue presionar al Congreso de la República con una consulta popular y ahora con una constituyente, violando la Constitución, Laura? Porque es que estuvimos a puertas de hacer una consulta popular sin que el Congreso la hubiese aprobado. Eso ya significa que están buscando toda la artillería pesada para vulnerar la Constitución y la ley. Eso es lo que menos les importa. Un tipo como Armando Benedetti, que dijo que había aportado 15.000 millones, que reconoció que es un drogadicto, que es un agresor de mujeres, porque así se ha reportado a lo largo y lo hemos conocido todos los colombianos, y a un tipo como Jaramillo, que reconoció y confesó que tenían en crisis, en cuidados intensivos a las EPS para presionar al Congreso que aprobara una reforma a la salud. Eso el país no lo puede olvidar. Nosotros no nos podemos hacer los ciegos ante lo que está pasando. El presidente Gustavo Petro se está rodeando de las peores personalidades. Entonces eso significa que estamos entonces ante una alerta máxima de que ni les importe cumplir la ley, ni les importe el ordenamiento jurídico, ni la separación de poderes, ni la autonomía, para ellos quedarse y hacer de las suyas. Claro, y en este caso, representante, se elige presidente en Cámara y Senado y digamos que la lupa se pone sobre ellos porque, bueno, al menos en la Cámara de Representantes ya se había de cierta manera cantado, ¿no? Esta nueva elección y de hecho rompiendo uno de esos acuerdos que entiendo se habían hecho con su propio partido. Hoy ustedes cómo reciben estos nuevos presidentes, entendiendo además el contexto de los dos anteriores. Yo fui mesa directiva la legislatura pasada, fui segunda vicepresidenta y tuve una lucha jurídica impresionante. Yo tengo demandada la reforma a la salud, tengo demandada las sesiones extraordinarias de la reforma pensional, porque llega un punto en el que el gobierno mete tanto la mano y es tan descarado que no les importa viciar los procesos con tal o que pasen, pero que después los tumben y ellos decir que hay un golpe de Estado. Entonces llama la atención, por supuesto, primero que haya metido la mano para que no le cumplan los compromisos a cambio radical. Eso es verdad, porque a ellos les interesa tener el manejo
de la presidencia porque agilizan los trámites, sus iniciativas, en los tiempos. Entonces, ahorita cuando radican la ley por parte de Montealegre para darle beneficios, es algo que estamos estudiando en el momento, beneficios a los criminales para fortalecer esa paz total que es un fracaso, pues entonces ahí uno se preocupa qué es lo que va a pasar porque entonces no tenemos garantías por parte del presidente de la Cámara. Esperamos que los otros dos vicepresidentes tengan el mismo valor que tuvimos nosotros para frenar y ser ese muro de contención y por lo menos que las cosas se hagan bien, a derecho, cumpliendo la ley quinta de la Constitución. Pero ya deja un mal precedente que tengamos dos presidentes presos de Cámara y Senado porque Sandra Ortiz, como lo manifestó en sus confesiones, el gobierno nacional utilizó la plata de los niños de La Guajira, de las emergencias, para sobornar el Congreso y tramitar la reforma pensional. Entonces pasa ahora y tiene que llamar la atención y tenernos muy alerta, pues que tenga en la presidencia alguien que el gobierno apoyó y que pues se preste para hacerle caso al gobierno y no para darle garantías al Congreso de la República y el respeto a la honorabilidad que nosotros debemos dar al país. Claro, y es ahí donde pues estamos nosotros desde las regiones muy pendientes, representante, a esta nueva legislatura que comienza, esos nuevos proyectos que ya se están radicando, que ya comienzan a hacer ese curso allí en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, y pues bueno, a lo que nos queda de este gobierno nacional como territorios, ver si al final lo que todavía queda por cumplir, ojalá pues cumple este gobierno nacional. Desde aquí nuestro apoyo, representante, estamos nosotros atentos sobre todo para lo que pasa con las regiones. Aquí, más allá de un color, de un partido, es que como regiones necesitamos ser escuchados y esperamos que esa voz pues que usted hoy representa siga siendo escuchada allí en el Congreso de la República. Muchas gracias, representante, por estar con nosotros. Laura, a ti, gracias por este espacio tan importante, poder saludar a tanta gente bonita, trabajadora, resiliente y valiente que está en nuestros territorios, en San José del Guaviare. Y bueno, esta debe ser una horrible noche que se sella y de mi parte esperen siempre valor y carácter a la hora de defender y que se conozca lo que estamos viviendo en los territorios. Dios les bendiga y bueno, de verdad que fue un placer acompañarlos en la mañana de hoy. Muchas gracias, es la representante por el partido Cambio Radical desde el departamento de Arauca.